Miguel Varoni, una de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión en América Latina, sorprendió al mundo entero al dar a conocer la intensa lucha que enfrenta contra el cáncer de pulmón, una enfermedad que ha irrumpido en su vida como un huracán inesperado. Este diagnóstico no solo ha puesto a prueba su salud física, transformando su cuerpo y desafiando su resistencia, sino que también ha impactado profundamente su carrera artística y su universo personal, llevándolo a replantearse aspectos de su existencia que antes daba por sentados. Conocido por su presencia magnética, su energía desbordante y un carisma que trasciende la pantalla, Varoni ha tenido que navegar no solo por las complejidades de un tratamiento médico agotador, sino también por un torbellino de rumores infundados, críticas sobre sus elecciones de vida y especulaciones constantes acerca de lo que depara el futuro para su trayectoria profesional. El momento en que decidió compartir su condición con el público marcó un antes y un después, desencadenando una avalancha de reacciones que van desde el apoyo incondicional hasta el análisis minucioso de cada detalle de su situación. Sus seguidores, quienes lo han acompañado a lo largo de décadas de éxitos en la pantalla, respondieron con una ola masiva de cariño, mensajes de aliento y muestras de admiración que inundaron las redes sociales y los medios tradicionales. Este anuncio no solo puso el foco en su batalla actual, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre cómo era su salud antes de que el cáncer hiciera su aparición, qué factores pudieron haber influido en su desarrollo y cómo ha enfrentado los altibajos emocionales y físicos que acompañan a los tratamientos. Las sesiones de quimioterapia, descritas por él mismo como un desafío titánico, han sido particularmente duras, largas horas en el hospital, efectos secundarios que debilitan el cuerpo y una transformación visible que ha cambiado la imagen que muchos tenían de este ícono de la televisión. Sin embargo, lo que distingue a Miguel Varoni en esta etapa de su vida no es solo su lucha contra la enfermedad, sino la forma en que ha elegido afrontarla. En lugar de permitir que el cáncer lo defina o lo relegue al silencio, decidió convertir su experiencia en una fuente de motivación para otros, compartiendo su historia con una autenticidad que ha tocado fibras profundas. Esta decisión, aunque valiente, no ha estado exenta de controversia. Algunos aplauden su apertura como un gesto genuino de compromiso social, un esfuerzo por concientizar sobre el cáncer y ofrecer esperanza a quienes atraviesan situaciones similares. Otros, más críticos, sugieren que podría tratarse de una maniobra estratégica para mantenerse en el centro de atención en una industria que rara vez perdona el paso del tiempo o la ausencia prolongada. Independientemente de las interpretaciones, lo cierto es que su relato trasciende las opiniones superficiales y nos invita a adentrarnos en una narrativa compleja de fortaleza, vulnerabilidad y un deseo ferviente de dejar un legado que vaya más allá de los reflectores. Un video que Miguel compartió recientemente ha capturado la atención de miles, convirtiéndose en un testimonio conmovedor de su viaje. En él, se recorren los capítulos más significativos de su proceso, el día en que recibió la noticia del diagnóstico, un momento que describe como un golpe que lo dejó sin aliento, incapaz de procesar la magnitud de lo que se avecinaba, las primeras consultas médicas, llenas de incertidumbre y preguntas sin respuesta, y los instantes de intimidad con su familia, donde las lágrimas y las risas se entrelazaron en una danza de emociones crudas. El video también incluye fragmentos de sus sesiones de tratamiento, mostrando la realidad de las agujas, los medicamentos y las largas esperas en salas frías, pero también los pequeños triunfos, como el día en que sintió un destello de energía renovada tras semanas de agotamiento. Su mensaje final, una mezcla de gratitud, despedida provisional y un llamado a la resiliencia, es un reflejo de su espíritu indomable, dejando a quienes lo ven con una sensación de asombro ante su capacidad para encontrar belleza incluso en los días más oscuros. Nacido en 1964 en Cartagena de Indias, una ciudad costera de Colombia famosa por su historia, sus colores vibrantes y su riqueza cultural, Miguel Varoni creció en un entorno que parecía predestinado a nutrir su amor por el arte. Desde pequeño, se sintió atraído por las expresiones creativas, las historias que escuchaba de los pescadores en el puerto, las danzas tradicionales que llenaban las plazas durante las festividades y el teatro improvisado que organizaba con sus amigos en las calles empedradas de su barrio. Su infancia no estuvo exenta de dificultades, la vida en una familia humilde le enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de soñar en grande, incluso cuando las oportunidades parecían escasas.
Fue precisamente esa mezcla de humildad y ambición lo que lo llevó, siendo aún un joven inquieto, a tomar una decisión que cambiaría su destino, mudarse a Bogotá, la bulliciosa capital, para perseguir su pasión por la actuación. Llegar a Bogotá no fue un cuento de hadas. La ciudad, con su ritmo acelerado y su escena artística competitiva, recibió a Miguel con una mezcla de indiferencia y desafíos. Los primeros años fueron una prueba de fuego, audiciones fallidas, noches sin dormir preparando monólogos que nadie veía y trabajos ocasionales para pagar el alquiler mientras intentaba abrirse paso en un mundo que no siempre recompensa el talento puro. Sin embargo, su perseverancia comenzó a rendir frutos. Empezó con pequeños roles en producciones teatrales locales, interpretando personajes secundarios que, aunque no tenían muchas líneas, le permitían mostrar destellos de su carisma natural. Esos primeros pasos, aunque modestos, fueron el cimiento de lo que vendría después. Directores y productores comenzaron a notar su presencia escénica, esa cualidad indefinible que hacía que los espectadores no pudieran quitarle los ojos de encima, incluso cuando estaba en el fondo del escenario. Consciente de que el éxito duradero requería más que talento innato, Miguel tomó una decisión audaz en la década de 1980, trasladarse a Estados Unidos para perfeccionar su oficio. Este capítulo de su vida fue una aventura transformadora. Instalado en una ciudad desconocida, lejos de su familia y su cultura, se dedicó a dominar el inglés con una disciplina férrea, asistiendo a clases nocturnas mientras trabajaba de día en empleos que nada tenían que ver con el arte. Paralelamente, se inscribió en talleres de actuación que le abrieron las puertas a técnicas avanzadas de interpretación, desde el método Stanislavski hasta enfoques más experimentales que desafiaron su forma de entender el oficio. Este tiempo en el extranjero no solo pulió sus habilidades, sino que también amplió su perspectiva, dotándolo de una sensibilidad cultural que más tarde enriquecería sus actuaciones y lo haría destacar al regresar a Colombia. De vuelta en su tierra natal, Miguel comenzó a construir una carrera que lo llevaría a la cima de la televisión colombiana. Los años 90 marcaron el inicio de su ascenso meteórico. Su nombre empezó a sonar con fuerza gracias a una serie de proyectos que lo colocaron en el radar del público y la crítica. Fue una época dorada, cada papel que asumía parecía diseñado para mostrar su versatilidad, desde dramas intensos hasta comedias ligeras que sacaban a relucir su lado más juguetón. Su compromiso con cada personaje era evidente, no se limitaba a recitar líneas, sino que vivía cada historia, impregnándola de una autenticidad que resonaba con los televidentes. Su rostro se volvió una constante en los hogares colombianos, y su popularidad creció exponencialmente, consolidándolo como un actor cuya sola presencia garantizaba audiencia. El gran punto de inflexión llegó con La mujer del presidente, una serie que no solo marcó un hito en la televisión colombiana, sino que también catapultó a Miguel al estrellato internacional. En esta producción, cargada de intriga política y tensiones dramáticas, interpretó un papel protagónico que exigía una gama amplia de emociones, desde la furia contenida hasta la vulnerabilidad desgarradora. Su actuación fue aclamada como magistral, ganándose elogios de críticos que destacaron su habilidad para dar profundidad a un personaje complejo. Este éxito no fue un accidente, detrás de cada escena había horas de preparación, un estudio meticuloso del guión y una entrega total que lo distinguía de sus contemporáneos. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Miguel emergió como una estrella indiscutible, un hombre que evocaba calidad y pasión por el arte. Pero su legado no se detuvo en el drama. Años más tarde, con Pedro el Escamoso, Miguel demostró que su talento no conocía límites. Este personaje, un hombre excéntrico y exageradamente carismático, se convirtió en un ícono de la cultura popular y su interpretación fue un regalo para el público. La serie fue un éxito arrollador, y Pedro Coral, con sus gestos teatrales, su peinado peculiar y su encanto desbordante, se grabó en la memoria colectiva de varias generaciones. Para Miguel, este papel fue una oportunidad de explorar su lado cómico, de soltarse y jugar con una libertad que pocos actores logran dominar. Fue un recordatorio de su versatilidad, de su capacidad para pasar de la intensidad dramática a la ligereza hilarante sin perder un ápice de autenticidad. A medida que su carrera avanzaba, Miguel no se conformó con ser solo un actor frente a las cámaras.
Su curiosidad y su deseo de crecer lo llevaron a explorar el cine y la producción, ámbitos que le permitieron expandir su influencia en la industria. Participó en películas que, aunque no siempre alcanzaron la misma masividad que sus trabajos televisivos, mostraron su disposición a asumir riesgos y a apostar por historias que rompían con lo convencional. Además, comenzó a involucrarse detrás de escena, asumiendo roles como productor y director con una visión innovadora. Su enfoque era claro: quería contar historias que importaran, que dejaran una marca en el público y que reflejaran las complejidades de la experiencia humana. En el nuevo milenio, Miguel dio un paso más allá al tomar las riendas de proyectos ambiciosos como director y productor. Esta transición no fue sencilla, requería aprender un nuevo conjunto de habilidades, desde la gestión de equipos hasta la supervisión de presupuestos y la edición final. Sin embargo, su dedicación fue absoluta. Se involucraba en cada etapa del proceso, desde la selección del elenco, donde buscaba no solo talento, sino también pasión, hasta las largas noches en la sala de edición, asegurándose de que cada detalle estuviera a la altura de sus estándares. Esta faceta de su carrera reveló una nueva dimensión de su talento: no solo era un intérprete excepcional, sino también un creador con una visión clara y una capacidad única para traducir emociones en imágenes. Su influencia en el entretenimiento hispanoamericano creció con los años, trascendiendo las fronteras de Colombia para llegar a audiencias en toda América Latina. Su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y su trabajo fue reconocido con premios, homenajes y el respeto de sus colegas. Pero lo que realmente lo mantuvo vigente fue su habilidad para adaptarse a los cambios de la industria. En un mundo donde las tendencias evolucionan rápidamente y las audiencias demandan constantemente algo nuevo, Miguel supo reinventarse, explorando géneros diversos y adoptando tecnologías emergentes sin perder su esencia. Su carrera era una prueba viviente de que el talento, combinado con esfuerzo y una mente abierta, podía resistir el paso del tiempo. Sin embargo, en 2018, la vida le presentó un obstáculo que nadie podría haber anticipado. El diagnóstico de cáncer de pulmón llegó como un mazazo, interrumpiendo una trayectoria que parecía imparable. La noticia no solo conmocionó a su familia y amigos más cercanos, sino también a los millones de seguidores que lo habían visto crecer desde sus primeros días en la televisión. Para alguien conocido por su vitalidad casi sobrehumana, este giro del destino fue particularmente devastador. El cáncer no solo amenazaba su salud, sino también su identidad como un hombre que siempre había proyectado fuerza y optimismo. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Miguel encontró en esta adversidad una oportunidad para demostrar quién era realmente. Desde el primer momento, enfrentó la enfermedad con una determinación feroz. Aunque el tratamiento, una combinación de quimioterapia, medicamentos especializados y consultas interminables, lo dejó físicamente agotado, su espíritu se mantuvo intacto. Hasta ese punto, había llevado una vida activa, cuidando su cuerpo y disfrutando de una rutina que equilibraba el trabajo con momentos de esparcimiento. El cáncer le enseñó una lección dolorosa pero valiosa: incluso los más fuertes pueden ser vulnerables a fuerzas fuera de su control. En lugar de preguntarse por qué yo, decidió enfocarse en el que puedo hacer ahora. Su respuesta fue clara: usar su voz y su plataforma para inspirar a otros, para mostrar que la lucha, aunque agotadora, valía la pena. El cáncer de pulmón, una enfermedad conocida por su agresividad y su capacidad para avanzar en silencio, se manifestó en Miguel de manera sutil al principio. Todo comenzó con una fatiga persistente que no cedía ni con descanso, un cansancio que él atribuía al ritmo frenético de su carrera. Luego vinieron los episodios de dificultad para respirar, momentos en los que sentía que el aire no llegaba del todo a sus pulmones. Al principio, lo descartó como estrés o una molestia pasajera. Después de todo, había enfrentado largas jornadas de grabación y noches sin dormir sin que su cuerpo se quejara tanto. Pero cuando las señales se intensificaron, dolor leve en el pecho, una tos que no desaparecía y una sensación de agotamiento que lo seguía como una sombra, supo que algo no estaba bien. La búsqueda de respuestas lo llevó a un consultorio médico, donde una serie de exámenes, radiografías, tomografías y finalmente una biopsia, revelaron la cruda verdad. El diagnóstico fue un shock: cáncer de pulmón en una etapa que requería acción inmediata. Para Miguel, este momento fue un torbellino de emociones.
Miedo, incredulidad, tristeza y una sensación abrumadora de incertidumbre. Se encontró enfrentando preguntas que nunca había considerado: ¿cómo había sucedido esto? ¿Había ignorado señales de advertencia? ¿Podría haberlo prevenido? Aunque los médicos no pudieron pinpoint exacto la causa, el cáncer de pulmón puede afectar incluso a quienes nunca han fumado, le explicaron que el camino por delante sería arduo, pero no imposible. En lugar de esconderse del mundo, Miguel tomó una decisión que definiría esta etapa de su vida: hacer pública su batalla. Sabía que su historia podía resonar con miles de personas que enfrentaban el mismo enemigo silencioso, y quería ofrecerles un faro de esperanza. Cuando el anuncio se hizo oficial, las reacciones no se hicieron esperar. Amigos del medio artístico, colegas que habían trabajado con él a lo largo de los años y fans de todas las edades inundaron las redes con mensajes de apoyo. Pero el pilar más sólido en este proceso fue su esposa, Catherine Zajac, una mujer cuya presencia constante y amor incondicional se convirtieron en su refugio. Juntos, enfrentaron cada paso del tratamiento, desde las primeras sesiones de quimioterapia hasta las revisiones médicas que determinaban si el cáncer retrocedía o avanzaba. El tratamiento fue una montaña rusa. La quimioterapia, aunque necesaria, trajo consigo una lista interminable de efectos secundarios: náuseas que lo dejaban sin apetito, pérdida de cabello que alteró su imagen pública, una debilidad física que lo obligaba a descansar más de lo que jamás había imaginado y un agotamiento que a veces lo hacía cuestionar si podría seguir adelante. Sin embargo, en medio de esos días oscuros, Miguel encontraba fuerza en los detalles más simples: una llamada de un amigo, una carta de un seguidor que le agradecía por su valentía, o el calor de la mano de Catherine sosteniendo la suya. En entrevistas posteriores, compartió cómo estos pequeños gestos lo mantenían anclado, recordándole que no estaba solo en esta pelea. A pesar de los momentos de desesperación, Miguel nunca permitió que el cáncer lo venciera emocionalmente. Se aferró a la idea de que esta enfermedad era solo una parte de su historia, no el capítulo final. Su actitud positiva, aunque a veces forzada en los días más duros, se convirtió en su arma más poderosa. Uno de los mayores retos fue el impacto psicológico, la incertidumbre sobre si el tratamiento funcionaría, el miedo a dejar a sus seres queridos y la sensación de perder el control sobre su propio cuerpo. Pero en lugar de hundirse en esos pensamientos, eligió transformarlos. Comenzó a ver cada día como una oportunidad, a apreciar los amaneceres que antes pasaba por alto, a valorar las conversaciones con su familia y a encontrar consuelo en el amor que lo rodeaba.